Buenas, amados, amada, que el Señor les bendiga mucho. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la manipulación y engaño en el Evangelio. En el primer video ya escucharon que aparecía cierto personaje en los primeros pobladores de nuestra isla, que era en especie de un brujo, un curandero, que le hablaba a los demás integrantes de las tribus como si se conectara con los dioses a través de plantas alucinógenas, y le decía que supuestamente se conectaba con esos dioses que ellos tenían, que ellos creían en varios dioses, y supuestamente él recibía el mensaje cuando estaba en trance con esas plantas en la cabeza, haciéndole diablurías ahí dentro de su cuerpo. Hoy vamos a continuar con esta parte de manipulación y engaño, en la parte número 2, como le dije, y hoy vamos a ver cuáles manipulaciones y cuáles engaños hay en el Evangelio, partiendo de la prédica del mensaje de salvación. Nosotros ustedes, por ejemplo, cualquier persona en un determinado momento ha escuchado hablar sobre el Evangelio, sobre el mensaje supuestamente del Evangelio. Yo te quiero predicar el Evangelio, y comienzan a hablarle. Y hacen todo, la mayoría hacen todo menos enseñarle lo que deben decirle cuando se le predica el Evangelio. En videos anteriores hemos abordado este tema de qué es lo que se le debe decir a la persona cuando se le predica el Evangelio. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 8, tenemos una muestra de cómo más o menos es que se le debe abordar a la persona y se le debe explicar para que se entienda el mensaje, el plan de salvación, el Evangelio de Cristo. En ese capítulo, en el capítulo 8, vemos la historia de un eunuco de Etiopía, es decir, un habitante de Etiopía de ese entonces, que fue a recibir o adorar en el templo de Jerusalén en ese momento. Y en el camino se le envía al evangelista Felipe para que le explicara el Evangelio. Ese etíope iba leyendo sobre Jesús, pero él no sabía qué estaba leyendo, es decir, él no entendía lo que leía. Y entonces el evangelista Felipe, partiendo de lo que él leía, le explica cuál es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, usted leyendo llega a la conclusión, por lógica, llega a la conclusión de decir que a él se le explicó que nosotros debemos hacer morir nuestro viejo hombre, que Cristo vino a la tierra para hacernos pasar simbólicamente por lo que él pasó literal, que vino aquí a la tierra, murió, fue crucificado, murió y fue resucitado al tercer día y ascendió a los cielos. Bien, entonces nosotros dentro del Evangelio se entiende que nosotros pasamos más o menos por lo que él pasó de una manera simbólica, porque hacemos morir nuestro viejo hombre, lo sepultamos en las aguas del bautismo para morir al pecado, y de ahí nacemos con una nueva conciencia, siendo una nueva criatura, resucitamos para andar en vida nueva, esta vez con la ayuda del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Inclusive el mensaje es claro: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren que termina diciendo el que creyere y fuere bautizado, porque el mensaje es ese es el plan de salvación, ese es el Evangelio que el Señor quiere que nosotros conozcamos. Y se da una particularidad en los mensajes, de que en la mayoría de congregaciones, en la mayoría de grupos religiosos, usted encuentra que a usted no lo bautizan de una vez, sino que le van a adoctrinar primero y luego le hacen el bautismo. Yo leo desde que surge la iglesia como tal, desde que descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, desde ahí que se comienza a predicar el Evangelio. Y todas las porciones que yo he escuchado, en ninguna
porción de la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que primero hay que adoctrinar a las personas para que sean bautizados luego, sino que el que oye el mensaje y lo entiende y lo acepta de todo corazón, entonces esa persona tiene el deseo de nacer de nuevo y es bautizado inmediatamente y nace de nuevo y es parte del pueblo del Señor inmediatamente. No tiene que esperar un adoctrinamiento, y esa es parte de la manipulación y el engaño que hay en este evangelio, partiendo del mensaje. Ya ustedes están escuchando y espero que lo estén entendiendo. El mensaje es que nosotros debemos predicar el evangelio y no hay que adoctrinarte. Es decir, no hay que manipularte de tal forma de que tú hagas lo que en nuestra congregación hacen solamente porque nosotros te lo decimos, sino que la palabra es muy específica y dice que nosotros no convertimos a nadie, lo primero, y que nosotros solamente somos instrumentos que llevamos el mensaje. El Espíritu Santo convence de pecado a la persona cuando le explicamos el evangelio. Cuando le decimos que debe hacer morir ese viejo hombre que estaba de espalda del Señor, entonces el Espíritu Santo convence a la persona y esa persona es consciente entonces y dice: yo he estado de espalda del Señor y debo remediar esa situación. ¿Qué debo hacer para remediar esa situación? Y ahí se le explica: tú debes nacer de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? Bautizándote para perdón de los pecados. Inmediatamente la gente entiende eso, puede ser bautizado y se bautiza en el nombre del Cristo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que recibe el don del Espíritu Santo, quien es que nos va a ayudar a seguir firme y a llegar hasta el final. Claro está, debemos escudriñar la palabra del Señor, pero no es que el mensaje manipulando a la persona: mira, levanta la mano derecha. Oigan el engaño y la manipulación que ha llegado a tal punto. Levante la mano derecha, repita después de mí. Y cuando usted levante la mano derecha, supuestamente usted recibe al Señor y acepta esa palabra, y luego le dice: miren, congréguese en una iglesia la más cercana o vaya a la iglesia que lo vamos a adoctrinar. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia no dice que hay que adoctrinar a la persona. ¿Qué es un adoctrinamiento? A usted lo llevan día tras día, en una hora determinada, o cada miércoles, cada martes, lunes, lo que sea, un día en específico ellos tienen en la congregación para hablarle y enseñarle sobre las reglas y normas a seguir dentro de esa congregación, hablándole de mandamientos que debe cumplir, que muchos lo tergiversan de esos mandamientos para que usted lo haga dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Parte de eso es básicamente inculcada para llevarlo a usted a diezmar, a dar ofrendas y a seguir los lineamientos que le dicen en los mensajes de dicha congregación. Y mucha gente está predicando el mensaje solamente para buscar discípulos que les sirvan en su propósito, que al final, en el 80% de los que predican la palabra del Señor, supuestamente en esos grupos religiosos que son altamente manipuladores y engañadores, es para que usted le ayude a recibir o le permita recibir esos recursos económicos para vivir más o menos bien de la ofrenda y de los diezmos. Hemos explicado lo que es el diezmo, hemos explicado cómo se ofrenda en otros videos, y como le dije, manipulan tanto al pueblo que es increíble todo lo que hacen partiendo del mensaje, porque hoy estamos hablando del mensaje, la manipulación en el mensaje. Miren, en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 11, ahí el apóstol Pablo elogia a unos hermanos, a unas almas que aceptan al Señor en Berea. Pablo y Silas iban predicando desde Macedonia y llegan a Berea,
Y entonces dice esa porción que los hermanos de Berea eran solícitos, es decir, recibieron el mensaje con atención, con el empeño, pero que después que recibían el mensaje, ellos indagaban en las escrituras para ver que lo que ellos decían, que lo que Pablo y Silas le enseñaban, a ver si era así de verdad como ellos lo decían. Entonces usted, como una persona pensante, no debe aceptar todo lo que le dicen así por así. Y por eso él alaba a los hermanos de Berea, porque indagaban a ver si ellos predicaban de verdad lo que debían predicar, que si enseñaban lo que debían enseñar de verdad. Pero ahora se ve una manipulación, un engaño en este camino que llevan a la persona a aceptar todo lo que le dicen porque el pastor, porque el líder lo dice. Y no indagan, no escudriñan la palabra a ver si es verdad lo que le están diciendo. Es tanto así que hay personas que predicando el evangelio mienten, se inventan para manipular, para engañar, se inventan de que Dios le habla, de que Dios les dijo. Usted va a escuchar mucho esa parte. Dios me reveló en este momento, Dios me dijo que le dijera tal cosa, a fulano, a fulana. Y llegan a la desfachatez tan grande que se ponen de acuerdo con personas para demostrar que tienen el Espíritu Santo cuando están dando el mensaje. Y hacen un show, un espectáculo de supuestamente el poder del Espíritu Santo, incluyendo el hablar en lenguas. Ya hemos visto en un video anterior que nosotros cuando estemos predicando no tenemos necesariamente que hablar en lenguas, porque la Biblia es específica, es clara. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, ahí el capítulo completo habla de lo que es hablar en lengua. Y dice ahí esa porción que si no hay un intérprete, que usted no debe hablar en lengua, porque lo van a tomar como un loco y no se va a edificar nadie escuchando hablarlo en otro idioma. Y si va a hablar en lengua, que debe pedir al Señor que le dé el don de interpretarla, si no hay un intérprete. Si no, cállese, dice la Biblia ahí taxativamente. Amados, si dentro de este camino hay muchas cosas, y vamos a seguir hablando sobre todo eso en los próximos videos, así que no te pierdas el siguiente para que sigamos hablando de las manipulaciones y los engaños que hay en este camino del Señor. Que el Señor te bendiga muchísimo.